El refugio secreto, por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Sherrill. Capítulo 5. La invasión. Las delgadas manecillas del reloj de pared indicaban las 9:25, cuando esa noche abandonamos el comedor. Eso en sí era acostumbrado en nuestras metódicas vidas. Papá tenía ahora 80 años de edad, y luego, después de las 8:45, todas las noches, una hora antes que en otro tiempo, abría la Biblia, lo que era señal para el devocional. Leía un capítulo, pedía la bendición de Dios sobre nosotros a través de la noche, y a las 9:15 estaba subiendo las escaleras rumbo a su dormitorio. Esta noche, sin embargo, el primer ministro se iba a dirigir a la nación a las 9:30. Había una pregunta que inquietaba a toda Holanda, como si fuera un suspiro largamente contenido. ¿Habría guerra? Ascendimos los escalones que conducían hasta las habitaciones de tía Jans, y papá se encaminó a encender la gran radio de sobremesa. Ya no pasábamos tan frecuentemente las veladas aquí escuchando música. Inglaterra, Francia y Alemania estaban en guerra. Sus estaciones transmitían mayormente informes de guerra o mensajes en código, y había interferencia en muchas frecuencias. Aún las estaciones holandesas transmitían mayormente noticias de la guerra, y esas las podíamos escuchar del mismo modo en la pequeña radio portátil que manteníamos en el comedor y que Pickwick nos había regalado la Navidad anterior. Esta iba a ser, sin embargo, una transmisión de muchísima importancia. Todos parecíamos convenir en que merecía ser escuchada en el aparato grande y antiguo con su parlante ornamentado. Nos sentamos esperando que llegaran las 9:30, tensos y derechos en las sillas de madera de alto respaldo, evitando casi por una especie de advertencia los asientos cómodos y con cojines. Pronto nos estaba hablando la voz del primer ministro, sonora y apaciguadora. No habría guerra. Había recibido seguridad de parte de altas fuentes de ambos lados. La neutralidad de Holanda sería respetada. Sería como la repetición de la Gran Guerra. No había nada que temer. Se les pedía a los holandeses que tuvieran calma y que... La voz se calló. Betsy y yo miramos sorprendidas. Papá había apagado el receptor y en sus ojos azules había un fuego que nunca antes habíamos visto. Es erróneo dar esperanzas a la gente cuando no hay esperanzas, dijo él. Es erróneo fundar la esperanza sobre deseos. Habrá guerra. Los alemanes atacarán y el país caerá. Apagó enérgicamente la colilla de su cigarro en el cenicero que estaba junto al receptor, y con ello pareció apagarse también su ira, pues su voz, una vez más, fue suave. Ah, queridas mías, lo lamento por todos los holandeses que no conocen el poder de Dios, porque nosotros seremos derrotados, pero Él no. Nos besó despidiéndose por la noche, y dentro de un momento escuchamos los pasos de un anciano que ascendía las escaleras rumbo a su cama. Betsy y yo quedamos como adheridas a nuestras sillas. Papá, tan habituado para ver la parte buena en cada situación, tan lento para creer en el mal. Si papá veía la guerra y la derrota, quería decir que no existía entonces otra posibilidad. Me senté bruscamente en la cama. ¿Qué era eso? Allí estaba otra vez, una brillante luminosidad. Fue seguida un segundo más tarde por una explosión que estremeció la cama. Me levanté y me acerqué a la ventana inclinándome hacia afuera. El trozo de cielo que se veía por encima de las chimeneas tenía una coloración rojo anaranjada. Eché mano de mi bata de casa y mientras iba bajando las escaleras metía los brazos en las mangas.
Al llegar al cuarto de papá, oprimí el oído contra la puerta. Entre los estallidos de las bombas escuché el ritmo regular de su respiración. Bajé unos pocos escalones más y entré en las habitaciones de tía Jans. Hacía tiempo que Betsy se había mudado al pequeño cubículo que tía Jans había usado para dormir. Allí podía estar más cerca de la cocina y para atender los llamados de la puerta. Ella se hallaba sentada en la cama. Me dirigía a tientas hacia ella en medio de la oscuridad y nos arrojamos en brazos la una de la otra. Al unísono dijimos en voz alta: guerra. 5 horas habían pasado desde el discurso del primer ministro. No sé cuánto tiempo estuvimos abrazadas escuchando. El bombardeo parecía venir mayormente en dirección del aeropuerto. Por fin nos dirigimos en puntas de pie hasta el cuarto delantero de la tía Jans. El cielo fulgurante iluminaba la sala con un brillo extraño. Las sillas, el estante de libros de caoba, el antiguo piano vertical parecían iluminados de una luz espectral. Betsy y yo nos arrodillamos junto a la banqueta del piano. Estuvimos orando por nuestro país durante lo que nos parecieron horas, por los muertos y heridos de esa noche, por la reina, y entonces increíblemente Betsy comenzó a orar por los alemanes, por aquellos que estaban allá arriba en los aviones, tomados en el puño de aquel gigantesco mal suelto en Alemania. Miré en mi hermana arrodillada a mi lado e iluminada por el resplandor de una Holanda que ardía. Oh Señor, susurré, escucha a Betsy y no a mí, pues yo no tengo coraje para orar en absoluto por esos hombres. Entonces fue cuando tuve aquel sueño. No pudo haber sido un sueño verdadero, pues no estaba dormida. Sin embargo, en mi mente se presentó súbita y irracionalmente una escena. Vi el Grote Markt, que estaba a media cuadra de distancia, tan claramente como si yo hubiera estado allí. Vi la sala de espectáculos de la ciudad y la iglesia de San Bab y el mercado de pescado, con su fachada escalonada. Luego, mientras observaba, apareció una especie de rara y vieja carreta campesina, muy fuera de lugar en una ciudad. Se aproximó con ruido sordo, cruzando la plaza, tirada por 4 enormes caballos negros. Ante mi sorpresa vi que yo misma estaba sentada en la carreta, y papá también, y Betsy. Había muchos otros, algunos desconocidos, y otros de entre nuestros amigos. Reconocí a Pickwick y a Tous, a Willem, al joven Pedro. Todos estábamos siendo trasladados a través de la plaza detrás de aquellos caballos. Lo terrible de todo era que no podíamos bajarnos de aquella carreta. Nos estaban llevando lejos, muy lejos. Lo presentía y nosotros no queríamos ir. «Betsy», grité, poniéndome en pie de un salto y llevándome las manos a los ojos. «Betsy, he tenido un sueño horrible». Pude sentir su brazo alrededor de mi hombro. Bajemos a la cocina en donde la luz no se notará desde afuera y preparemos un poco de café. El estallido de las bombas era menos frecuente y más lejano cuando Betsy puso a hervir el agua. Muy cerca se oía el ulular de las sirenas de alarma y las bocinas de las bombas de incendio. Mientras tomamos café de pie junto a la estufa, conté a Betsy lo que había visto. ¿Estaré imaginando cosas porque estoy asustada? Pero no parecía así. Era real. Oh, Betsy, ¿será una especie de visión? Betsy trató con su dedo una figura, trazando sobre la cubierta de madera del lavaplatos, la que había sido suavizada por el desgaste ocasionado por generaciones de T-bombs. No sé, dijo suavemente, pero si Dios nos ha mostrado tiempos difíciles,
En lo porvenir, a mí me basta saber que estas cosas están en su conocimiento. Esa es la razón por la cual Él nos muestra a veces algunas cosas. ¿Sabes? Es con el fin de hacernos saber que eso también está en sus manos. Durante 5 días Holanda resistió al invasor. Nosotros mantuvimos la tienda abierta, no porque alguien estuviese interesado en relojes, sino porque la gente deseaba ver a papá. Algunos deseaban que él orara por esposos o por hijos destacados en la frontera del país. Otros, así me parecía, venían para observarle allí sentado tras su banca de trabajo, como había estado durante 60 años, y para oír en el tic-tac de los relojes un mundo de orden y de razón. Yo no trabajé en mi banca en absoluto, sino que me uní a Betsy en preparar café y en trasladarlo abajo. Trajimos abajo también la radio portátil y la colocamos en su estuche de exhibición. La radio era los ojos y los oídos y hasta el mismo pulso de Harlem, pues después de aquella primera noche, aun cuando oímos a menudo los aviones que pasaban por encima de nosotros, nunca las bombas volvieron a caer tan cerca. La primera mañana se impartieron instrucciones por la radio en el sentido de que todas las ventanas de los pisos a nivel de tierra debían ser tapadas. A ambos lados de la Bartholomew Street podía verse a los dueños de negocio en la calle. Se notaba un desacostumbrado espíritu de solidaridad, al mismo tiempo que los consejos, rollos de material adhesivo y relatos de la noche de terror pasaban de puerta a puerta. Un dueño de negocio que era abiertamente antisemita estaba ayudando a Weil, el peletero judío, a colocar algunos tableros en donde un gran vidrio se había aflojado. El óptico, que tenía su negocio junto al nuestro y que era un tipo callado, poco comunicativo, vino para ayudarnos a cerrar la parte superior de nuestra vitrina, pues yo y Betsy no alcanzábamos a esa altura. Algunas noches después, la radio trajo la noticia que temíamos. La reina había abandonado el país. Yo no había llorado en la noche de la invasión, pero ahora lloré, puesto que nuestro país estaba perdido. Por la mañana la radio anunció que los tanques estaban cruzando la frontera. De pronto, todo Harlem se hallaba en las calles. Hasta papá, cuyo paseo diario era algo tan regular con las campanadas de su propio reloj de pared, rompió su rutina para salir a caminar a la inusitada hora de 10 de la mañana. Era como si hubiésemos deseado encarar juntos lo que se aproximaba. La ciudad unida, como si cada uno pudiera recibir fuerzas de parte de los demás holandeses. Y así caminábamos los tres, apretujados por la multitud, sobre el puente que cruza el Sparne, rumbo hacia el gran cerezo silvestre, cuyas inflorescencias formaban cada primavera una gloria blanca de tal magnitud que se llamaba la novia de Harlem. Unos pocos pétalos mustios colgaban ahora de las ramas con hojas nuevas, pero la mayor parte de las flores de la novia habían caído, formando una alfombra de hojas marchitas a nuestros pies. Más abajo en la calle se abrió con violencia una ventana. Nos hemos rendido. La procesión que iba por la calle se paró de repente. Cada uno le contaba a su vecino lo que todos habíamos oído perfectamente. Un muchacho de unos 15 años se volvió hacia nosotros con lágrimas en los ojos, rodándole por las mejillas. Yo habría combatido, nunca me habría rendido. Papá se inclinó para tomar un pequeño pétalo magullado desde el pavimento. Con ternura lo colocó en su solapa.
Eso está bien, hijo mío, dijo él al jovencito, porque la batalla de Holanda recién ha comenzado. Pero durante los primeros meses de ocupación, la vida no era tan insoportable. Lo que más nos costó fue acostumbrarnos a ver el uniforme alemán en todas partes, los camiones y tanques alemanes en las calles y el idioma alemán hablando en las tiendas. Los soldados visitaban con frecuencia nuestra tienda, pues estaban recibiendo buenos salarios y los relojes estuvieron entre las primeras cosas que compraron. Hacia nosotros ellos adoptaban un tono superior, como si nosotros no fuéramos niños bien lucidos. Pero entre ellos, al escucharles yo discutiendo con excitación sus adquisiciones, parecían como jóvenes cualesquiera que estuvieran pasando un feriado. La mayoría de ellos escogía relojes de mujer para sus madres o novias en su país. La verdad es que nunca la tienda ganó tanto dinero como durante aquel primer año de la guerra. Puesto que no nos llegaban provisiones de mercadería nueva, la gente compró todo cuanto teníamos en existencia. Hasta los Winkeldoctors, las hijas de la tienda, es decir, aquella mercadería que había permanecido por tanto tiempo sin venderse, que ya parecía ser parte del mobiliario. Hasta vendimos el reloj de mármol verde con los 2 cupidos de bronce. Tampoco el toque de queda fue para nosotros al principio una gran molestia, pues originalmente fue impuesto a las 10 de la noche, cuando ya hacía rato que nosotras estábamos en casa. A lo que objetamos fue a las tarjetas de identidad con que proveyó a cada ciudadano. Dichas tarjetas contenían la fotografía y las huellas digitales y debían presentarse cada vez que fueran exigidas. Un soldado o un policía. La policía de Haarlem estaba ahora bajo el control directo del comandante alemán. Podía detener a un ciudadano en cualquier momento y solicitar ver su tarjeta. Debía llevarse en una bolsita colgada del cuello. También se nos repartían tarjetas de racionamiento, pero al menos ese primer año los cupones representaban alimentos y mercadería que se podían conseguir en los almacenes. Cada semana los diarios anunciaban los productos por los cuales podían canjearse los bonos. Esa era otra cosa a la cual costaba adaptarse. Diarios que ya no traían noticias, largos y brillantes informes de los éxitos del ejército alemán en sus varios frentes de batalla, alabanzas de los dirigentes alemanes, denuncias de traidores y saboteadores, clamores en favor de la unidad de los pueblos nórdicos, pero noticias de las cuales pudiéramos fiarnos ninguna. Así fue como nuevamente dependimos de la radio. En los primeros días de la ocupación se habían dado órdenes de entregar todos los receptores que estuvieran en poder de los habitantes de Haarlem. Comprendiendo que parecía extraño si nuestra casa no hacía entrega de ningún aparato, decidimos entregarle el portátil y ocultar el más grande y poderoso en alguno de los muchos espacios vacíos que había dejado de la vieja escalera de caracol. Ambas sugerencias provenían de Pedro. En los días de la invasión, él tenía 16 años y compartía con otros adolescentes holandeses la inquieta energía de la ira y de la frustración. Pedro instaló la radio de sobremesa debajo de una curva en la escalera, justamente encima de la habitación de papá, y con toda pericia volvió a colocar los tableros en su lugar, mientras yo llevaba el aparato pequeño al almacén en el Gran Vroom en Dresden, donde estaban recolectándolos. El escribiente del ejército me miró desde atrás del mostrador. ¿Es esta la única radio que poseen ustedes? Sí. Consultó una lista que tenía ante sí. Ten Boom,
Casper y Ten Boom Elizabeth en la misma dirección. ¿Alguno de ellos posee una radio? Desde la niñez yo había sabido que la tierra se abría y que los cielos llovían fuego sobre los mentirosos, pero yo resistí su mirada. No, solamente al salir del edificio comencé a temblar. Y la causa no era que hubiera dicho una primera mentira consciente en mi vida, sino porque había sido tan terriblemente fácil. Pero habíamos salvado nuestra radio. Cada noche Betsy y yo removíamos la cubierta y nos encogíamos sobre la radio, teniendo el volumen escasamente audible, mientras la otra tocaba el piano en la habitación de tía Jans lo más fuerte que podía, con el fin de escuchar las noticias provenientes de Inglaterra. Y al principio las noticias de la radio y las de nuestra prensa controlada eran aproximadamente las mismas. La ofensiva alemana obtenía victorias por doquiera. Mes tras mes, las emisoras de la Holanda Libre lo único que podían hacer era exhortarnos a esperar, a tener coraje, a creer en la contraofensiva que seguramente habría de organizarse algún día. Los alemanes habían reparado el daño que las bombas habían producido en el aeropuerto y ahora lo estaban usando como base para sus incursiones aéreas contra Inglaterra. Noche tras noche permanecíamos en cama escuchando el rugido de las máquinas que iban rumbo hacia el oeste. Ocasionalmente los aviones ingleses se desquitaban y entonces los cazalemanes solían interceptarlos justamente sobre Haarlem. Una noche en que me revolvía inquieta en mi cama durante una hora, mientras los aviones se trababan en combate allá arriba, dejando su huella de fuego en el pedazo de cielo que abarcaba mi ventana, escuché que Betsy estaba en la cocina y corría hacia abajo para unírmele. Ella estaba preparando té. Lo llevó al comedor en donde habíamos cubierto las ventanas con papel negro y grueso y dispuso las mejores tazas. En algún lugar en la noche hubo una explosión. La vajilla en el aparador se movió haciendo ruido. Durante una hora estuvimos sorbiendo té y conversando hasta que el ruido de los aviones desapareció y el cielo quedó silencioso. Di las buenas noches a Betsy en la puerta que daba a las habitaciones de tía Jans y subí las oscuras escaleras hacia mi propio cuarto. La fiera luminosidad del cielo había desaparecido. Busqué en mi cama en la oscuridad. Allí estaba la almohada. Luego en la oscuridad mi mano oprimió algo duro. Era afilado también. Sentí que me goteaba sangre de uno de los dedos. Era un trozo de metal de bordes aserrados, de 25 centímetros de largo. ¡Betsy! Bajé las escaleras corriendo con el casco de metralla en la mano. Volvimos al comedor y lo contemplamos a la luz mientras Betsy me vendaba la mano. Ella repetía una y otra vez: sobre tu almohada. Betsy, si yo no te hubiera escuchado moverte en la cocina. Pero Betsy puso un dedo sobre mis labios. No digas eso, Corry. En el mundo de Dios no existe el sí. Y no hay lugares que sean más seguros que otros. El centro de su voluntad es nuestra única seguridad. Oh, Corry, oremos que siempre podamos conocer esa voluntad. El verdadero horror de la ocupación vino solamente en forma gradual sobre nosotros. Durante el primer año del dominio alemán, hubo solo ataques menores en contra de los judíos de Holanda. Una pedrada lanzada a la vitrina de una tienda cuyo dueño era judío. Una palabra sucia
garabateada en la muralla de una sinagoga. Era como si nos estuviera probando para saber el temperamento de la nación. ¿Cuántos holandeses se pondrían en favor de ellos? Y para vergüenza nuestra, la respuesta resultó ser muchos. La Liga Nacional Socialista, la organización entreguista de Holanda, crecía cada mes de ocupación y se hacía más desvergonzada. Algunos se unían a ella simplemente por los beneficios, más alimentos, más cupones de ropa, mejores casas y empleos, pero habían otros que ingresaban a la Liga por convicción. El nazismo era una enfermedad a la cual los holandeses eran muy propensos, y aquellos que tenían sentimientos antisemitistas fueron los primeros en contraer dicha enfermedad. En nuestro paseo diario, papá y yo observamos cómo se extendían los síntomas. Un letrero en la vitrina de un negocio: no se atienden judíos. A la entrada de un parque público: no se admiten judíos. En la puerta de la biblioteca, enfrente de restaurantes, teatros y aún en la sala de conciertos, cuyo callejón lateral nosotros conocíamos mucho mejor que sus asientos. Se incendió una sinagoga y vinieron los carros de los bomberos, pero solamente para tratar de impedir que las llamas se propagaran a los edificios adyacentes. Uno de esos días, cuando papá y yo recorríamos nuestra ruta acostumbrada, vimos que brillaban en las veredas unas estrellas amarillas cosidas en la parte delantera de abrigos y chaquetas. Hombres, mujeres y niños llevaban la estrella de 6 puntos con la palabra Yod, judío, en el centro. Quedamos sorprendidos de ver, mientras caminábamos, las muchas personas con que nos encontrábamos cada día y que eran judíos. El hombre que leía las noticias del mundo naviero en el Grote Markt lucía una estrella en su traje correctamente planchado. Lo mismo sucedía con el bulldog, quien tenía las líneas de su rostro, la mandíbula prominente mucho más marcadas que de costumbre, y su voz era aguda por causa del esfuerzo cuando reprendía a sus perros. Lo peor eran las desapariciones. Un reloj reparado y listo, colgando de su gancho en la pared trasera de la tienda, mes tras mes. Una casa en la manzana donde vivía Noli, misteriosamente abandonada, con el pasto creciendo en el jardín de rosas. Un día no se abrió el negocio del señor Kahn, que estaba un poco más adelante en la misma calle. Papá llamó a su puerta al pasar ese mediodía para ver si había alguien enfermo, pero no hubo respuesta. El negocio permaneció cerrado, con las ventanas de arriba oscuras y silenciosas durante varias semanas. Luego, aun cuando el negocio siguió cerrado, una familia perteneciente a la Liga Nacional Socialista se mudó al departamento superior. Nunca supimos si esta gente había sido llevada por el Gestapo o se había ocultado antes de que esto sucediera. La verdad es que los arrestos públicos, sin intentos de dar explicaciones por lo que sucedía, era cada día más frecuente. Un día, cuando papá y yo volvíamos de nuestro paseo, hallamos que el Grote Markt estaba acordonado por una doble línea de policías y soldados. Había un camión estacionado frente al mercado de pescado. Por la parte posterior se embarcaban hombres, mujeres y niños, todos llevando la estrella dorada. No había razón que nosotros pudiéramos advertir por la cual se hubiera elegido este lugar y a esta hora en particular. Papá, esas pobres gentes, exclamé.
La línea de policía se abrió, el camión pasó por en medio. Nos quedamos mirando hasta que dio vuelta a la esquina. Esas pobres gentes, repitió papá con un eco. Pero para sorpresa mía, vi que él estaba mirando a los soldados que se estaban formando para irse, marchando. Compadezco a los pobres alemanes. Corri, han tomado a la niña de los ojos de Dios. A menudo papá, Betsy y yo conversábamos acerca de lo que podríamos hacer si se presentara la oportunidad de ayudar a algunos de nuestros amigos judíos. Sabíamos que Wilhelm había hallado lugares al principio de la ocupación donde ocultar a los judíos, alemanes que habían estado viviendo en su casa. Últimamente también había trasladado a algunos de los judíos holandeses más jóvenes para sacarlos de la casa de reposo. A mis ancianos no, decía él, con seguridad que ellos no van a tocar a mis ancianos. Wilhelm tenía direcciones. Él conocía granjas en zonas rurales donde había pocas tropas de ocupación. Wilhelm sería quien nos podría dar información. Fue una mañana de noviembre de 1941 en que estaba lloviznando. La invasión se había producido hacía 1 año y medio y yo salí a quitar los póstigos cuando vi a un grupo de 4 soldados alemanes que venían por la Walter-Jod-Straße. Llevaban cascos de combate por sobre sus orejas y fusiles terciados a sus espaldas. Me introduje al pórtico y quedé observando. A medida que caminaban, iban mirando la numeración. Al llegar frente a la tienda de Weil, el peletero, el grupo se detuvo. Uno de los soldados descolgó su arma y con la culata golpeó la puerta. Se aprestaba a dar otro golpe cuando se abrió la puerta y los 4 se introdujeron al interior. Me introduje con rapidez a nuestro negocio y subí al comedor donde Betsy estaba colocando 3 platos en las mesas. Betsy, apúrate, algo horrible está sucediendo en la casa de Weil. Llegamos de nuevo a la puerta del frente a tiempo de ver al señor Weil salir de su negocio retrocediendo, con el cañón de un fusil oprimido contra el estómago. Cuando el soldado hubo empujado al señor Weil un corto trecho por la cerca, volvió a entrar al negocio y cerró la puerta con fuerza. Entonces no era un arresto. En el interior podíamos oír quebrazón de vidrios. Los soldados salieron llevando brazadas de pieles. Se estaban reuniendo una multitud a pesar de la hora temprana de la mañana. El señor Weil no se había movido del lugar donde lo había dejado el soldado. Una ventana se abrió por encima de su cabeza y una pequeña lluvia de ropa cayó sobre él. Pijamas, camisas, ropa interior. Lentamente, mecánicamente el viejo peletero se agachó y comenzó a recoger sus ropas. Betsy y yo corrimos hasta el otro lado de la calle para ayudarle. Su esposa, susurró Betsy con apremio, ¿dónde está la señora Weil? El hombre le contestó simplemente pestañeando. Usted debe entrar, dije mientras recogía calcetines y pañuelos desde la vereda. Rápido con nosotras. Y empujamos al asombrado anciano al interior de la casa solariega. Papá estaba en el comedor cuando llegamos allí y saludó al señor Weil, sin la más ligera señal de sorpresa. Su modo natural pareció serenar un poco al peletero. Dijo que su esposa estaba de visita en la casa de una hermana en Ámsterdam. Debemos buscar un teléfono y prevenirle para que no regrese, dijo Betsy. Al igual que la mayor parte de los teléfonos particulares, el nuestro había sido desconectado en los primeros días de la ocupación. Habían teléfonos públicos en varios lugares de la ciudad, pero por supuesto los mensajes iban a un centro de recepción pública al otro extremo.
¿Era correcto conectar a una familia de Ámsterdam con los conflictos nuestros? Y si la señora Weil no podía volver a su casa, ¿dónde iría? ¿Dónde iban a vivir los Weil? Por supuesto que con la hermana. ¿Dónde podían ser ubicados con facilidad? Papá y yo intercambiamos miradas. Casi al mismo tiempo dijimos, Willem. Indudablemente, esta información no podía confiarse al sistema de teléfonos públicos. Alguien tenía que ir y yo era la escogida, obviamente. Los trenes holandeses eran sucios y sobrecargados durante el tiempo de la ocupación. El viaje, que normalmente demoraba menos de 1 hora, se llevaba a efecto en casi 3. Willem no estaba allí cuando finalmente llegué a la gran casa de reposo después de mediodía, pero Tine y su hijo Kik, de 22 años, estaban. Les dije lo que había sucedido en la Walter-Joriestraat y les di la dirección de Ámsterdam. Dile al señor Weil que esté listo apenas oscurezca, dijo Kik. Pero eran cerca de las 9 de la noche, la nueva hora para el toque de queda. Antes de que Kik tocara suavemente a la puerta del callejón, llevando el bulto con la ropa del señor Weil bajo su brazo, guió al hombre internándose en la oscuridad. Pasaron más de 2 semanas antes de que viera de nuevo a Kik para preguntarle lo que había sucedido. Me dirigió una sonrisa, su sonrisa amplia y suave que yo había apreciado desde que él era un niño. Si vas a trabajar con el movimiento de resistencia, tía Corrie, debes aprender a no hacer preguntas. Eso fue todo lo que supimos de los Weil. Pero las palabras de Kik se me quedaron dando vueltas en la cabeza. El movimiento de resistencia. Si vas a trabajar con el movimiento de resistencia, ¿es que estaba Kik colaborando con este grupo secreto de ilegal? ¿Estaría implicado también Willem? Por supuesto que nosotros sabíamos que en Holanda había un movimiento clandestino de resistencia, o al menos lo sospechábamos. La mayoría de los casos de sabotaje no recibían publicidad de nuestra prensa controlada, pero los rumores eran abundantes. Una fábrica había sido dinamitada, un tren que conducía a prisioneros políticos había sido detenido y 7 o 17 o 70 se habían fugado. Los rumores tendían a hacerse más espectaculares con cada repetición, pero siempre configuraban cosas que nosotros creíamos estaban equivocadas ante los ojos de Dios. El robo, la mentira, el asesinato. ¿Era esto lo que Dios quería en tiempos como estos? ¿Cómo debía actuar un cristiano cuando el mal estuviera en el poder? Cerca de un mes después de la incursión en la tienda del peletero, papá y yo vimos algo tan desacostumbrado en nuestro paseo diario que nos hizo detenernos en medio camino. Caminando hacia nosotros por la vereda, como había sucedido cientos de veces antes, venía el bulldog con su modo característico de andar, balanceándose y con pasos cortos. La brillante estrella amarilla había perdido ya su novedad, de modo que recién entonces advertimos en qué consistía la rareza. Los perros no le acompañaban. Pasó pareciendo no habernos visto. De común acuerdo, papá y yo nos volvimos y comenzamos a caminar tras él. Torció en varias esquinas mientras crecía en nosotros un sentimiento de incomodidad por estar siguiéndole sin razón justificada. Aun cuando papá y él se habían saludado llevando la mano a sus respectivos sombreros durante años, jamás habíamos hablado una palabra y ni siquiera sabíamos su nombre. Por fin el hombre se detuvo frente a una pequeña tienda de artículos de segunda mano. Extrajo un manojo de llaves y entró. Atisbamos por la ventana al desordenado interior.
Solo una mirada nos bastó para ver que esto no era simplemente un almodrote de objetos de arte y de sillas defundadas. Alguien que amaba las cosas bellas había elegido todo lo que había aquí. Yo dije, debemos traer a Betsy. Una campanilla que había sobre la puerta dejó oír su sonido cuando entramos. Nos sorprendió ver al bulldog sin sombrero y en apariencia de estar en casa, mientras quitaba el cerrojo de una caja de caudales que había en el fondo del negocio. Permítame presentarme, señor, comenzó diciendo papá. Soy Casper ten Boom y esta es mi hija Cornelia. El bulldog estrechó nuestras manos y de nuevo noté las profundas arrugas en las plácidas mejillas. Harry de Vries, dijo él. Señor de Vries, siempre hemos admirado su afecto por sus bulldogs. Ellos están bien, ¿verdad? El rechoncho hombrecito nos miró por turno. Lentamente los ojos se llenaron de lágrimas. Sí, están bien, repitió. Sí, creo que están bien. Espero que lo estén. Están muertos. ¿Muertos?, dijimos al mismo tiempo. Yo mismo los envenené y luego los acaricié hasta que murieron. Mis bebés, mis pequeñitos, si ustedes hubiesen podido verlos comer. Yo esperé, como ustedes comprenderán, mientras tuvimos suficientes cupones para carne. Ellos estaban acostumbrados a comer carne siempre. Nosotros lo mirábamos mudos. Por fin me aventuré a preguntar, ¿fue a causa del racionamiento? Haciendo un gesto con sus manos, el hombrecito nos invitó a pasar a una habitación en la parte trasera del negocio y nos ofreció asiento. Señorita ten Boom, yo soy judío. ¿Quién sabe cuándo vendrán a buscarme? Mi esposa, aunque es gentil, también está en peligro por causa de su matrimonio. El bulldog levantó la barbilla de tal modo que sus mandíbulas quedaron tiesas. No nos afligimos por nosotros. Cato y yo somos cristianos. Cuando muramos veremos a Jesús. Y eso es lo que realmente importa. Pero yo le dije a Cato, ¿qué les pasará a los perros? Si nos llevan, ¿quién los alimentará? ¿Quién se acordará de darles agua y llevarles de paseo? Ellos quedarían esperando y nosotros no vendríamos y ellos no entenderían. No, de este modo mi conciencia está tranquila. Mi querido amigo, dijo papá estrechando la mano del bulldog entre las suyas. Ahora que estos apreciados compañeros no pueden pasear más con usted, ¿no nos haría a mí y a mi hija el honor de acompañarnos? Pero el bulldog no quiso. Eso los expondría al peligro, decía una y otra vez. Sin embargo, aceptó la invitación para venir a visitarnos. Cuando haya oscurecido, nos aseguró. De este modo fue como una de las noches de la siguiente semana, el señor de Vries llegó hasta la puerta del callejón de la casa solariega, trayendo consigo a su dulce y tímida esposa, Cato, y pronto ella y Harry eran visitas de casi todas las noches en la sala de la tía Jans. El mayor deleite del bulldog en la casa solariega, después de conversar con papá, eran los tomos de teología judía que ahora se hallaban guardados en el gran librero de caoba de la tía Jans. Por cuanto él había llegado a ser cristiano hacía cerca de 40 años, pero sin dejar de ser en lo más mínimo un judío leal. Un judío completo, solía decirnos él, sonriente, un seguidor del judío perfecto. Los libros pertenecieron al rabí de Harlem. Él mismo se los había traído a papá hacía más de un año. En caso de que yo no pudiera cuidarlos, indefinidamente. Él había hecho una seña con su mano, como con un aire de disculpa, hacia la procesión de niños que venían detrás de cada uno, caminando inseguro
por causa del peso de varios gruesos volúmenes. Mi pequeña afición, coleccionar libros. Y sin embargo, mi viejo amigo, los libros no envejecen como usted y yo. Ellos hablarán cuando nosotros ya nos hayamos ido. Y a generaciones que nosotros jamás veremos. Sí, los libros deben sobrevivir. El rabino había sido uno de los primeros en desaparecer en Harlem, cuando a menudo es un evento pequeño, casi inconsciente, el que marca un giro de la situación. Como los arrestos de judíos en las calles se hicieron más frecuentes, yo había comenzado a recoger y a entregar trabajo para nuestros clientes judíos, de modo que ellos no tuvieran que aventurarse al centro de la ciudad. De este modo fue como una noche, a comienzos de la primavera de 1942, yo me hallaba en la casa de un médico y de su esposa. Ellos pertenecían a una familia muy antigua de Holanda. Los retratos en las paredes habían podido ser un libro de texto de la historia de Holanda. Los Heemstras y yo nos hallábamos conversando en aquellos momentos, cosas que eran el tema de conversación cada vez que se reunía un grupo de personas en aquellos días. El racionamiento y las noticias provenientes de Inglaterra, cuando desde arriba llegó una voz infantil: «Papito, no nos has arropado». El doctor Heemstra se puso en pie inmediatamente, disculpándose ante mí, y su esposa corrió escaleras arriba, y dentro de un minuto escuchamos el ruido peculiar del juego de las escondidas y las risas alegres de los niños. Eso fue todo. Nada había cambiado. La señora Heemstra continuó con su receta para estirar la ración de té con hojas de rosa, y sin embargo todo había cambiado, porque en ese instante la realidad se abrió paso a través del sopor que se había desarrollado en mí desde la invasión. En cualquier momento habría un llamado a esta puerta. Estos niños, esta madre y este padre recibirían la orden de abordar la parte trasera de un camión. El doctor Heemstra volvió a la sala de estar y la conversación prosiguió sin rumbo fijo, pero debajo de las palabras se formulaba en mi corazón una oración: Señor Jesús, me pongo al servicio de tu pueblo, como sea, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y entonces sucedió una cosa extraordinaria. Mientras todavía oraba, se presentó nuevamente ante mis ojos aquel sueño escalofriante. Vi de nuevo aquellos 4 caballos negros y el Grote Markt, del mismo modo como había sucedido en la noche de la invasión. Alcancé a ver los pasajeros que iban tras ellos muy a disgusto: papá, Betsy, Willem, yo misma, dejando Harlem, dejando todo lo que significaba seguridad, yendo quién sabe a dónde. Hasta aquí la lectura del capítulo 5 de nuestro libro El refugio secreto, por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Scheril.